2006. I made it. Barbecue, wood burning oven pizza, and French fries. Con este trabajo esperamos que aprendas un poco más sobre qué es la demencia. Para esto utilizaremos algunos conceptos que son importantes para poder comprenderlo. Uno de los términos que tenemos que comprender son los cromosomas. Los cromosomas son estructuras biológicas cuya principal función es compactar el ADN en partes más pequeñas. Igualmente nos podemos encontrar a los genes, que se encuentran ubicados y organizados en una secuencia particular en cada cromosoma. Cada gen tiene una localización particular en cada cromosoma, la cual se denomina locus. Todo esto conforma al cariotipo humano, en donde podemos encontrar con que cada célula del cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total, en donde, como ya podemos suponer, la mitad proviene del padre y la otra mitad viene de la madre. Existen diferentes tipos de herencia. Las podemos clasificar dependiendo de cómo se presentan. Por ejemplo, la primera de ellas es la herencia autosómica dominante, en donde nos podemos referir a un patrón de herencia característico de la mayoría o de algunos trastornos genéticos. Una sola copia del gen con la mutación basta para que exista un trastorno. Otra de ellas es la herencia autosómica recesiva, que ocurre cuando un gen en cuestión está ubicado en uno de los genes autosomas, que son pares de cromosomas que se numeran del 1 al 22. En este caso, al ser recesivo, se necesitarían 2 copias defectuosas del gen para que este rasgo se manifieste. Cuando se habla sobre herencia ligada al cromosoma X, precisamente nos referimos a eso, un gen responsable de un rasgo o algún trastorno que se encuentra ubicado en el cromosoma X. Este se puede presentar de forma dominante o recesiva. Cuando lo encontramos de forma dominante, lo podemos traducir que tanto hombres como mujeres pueden presentar ese trastorno, mientras que cuando es un caso recesivo, las mujeres pueden no verse afectadas sobre este. Otro tipo de herencia que nos podemos encontrar es la herencia pseudo-autosómica. Este tipo de herencia hace referencia a mutaciones que se encuentran en genes ubicados en las regiones homólogas de los cromosomas sexuales, o sea los X y Y. Uno de los tipos de demencia que más se presenta es el Alzheimer, por lo que tenemos que conocer un poco sobre el sistema nervioso, ya que es a lo que más se relaciona. Conocemos como sistema nervioso al conjunto de órganos y estructuras de control e información del cuerpo humano. Está constituido normalmente por células altamente diferenciadas, las cuales conocemos como neuronas. Una información que nos podemos encontrar dentro de este son los recuerdos, los cuales se generan en la estructura cerebral en forma de caballito de mar, la cual es llamada hipocampo, y se almacenan en la corteza prefrontal en la parte frontal del cerebro. El hipocampo es un área relacionada con la corteza cerebral, la cual se ubica en el interior del lóbulo temporal. Se le considera perteneciente a la corteza primitiva o alocorteza. La demencia significa pérdida de la mente. Podemos definirla como un síndrome que provoca pérdida de habilidades sociales y funciones cognitivas, como el lenguaje, el comportamiento, el juicio y el pensamiento, siendo provocada por diversas enfermedades y que tiene como síntoma principal la pérdida de la memoria. Tan solo en México, en 2001 un 7% de la población mexicana presentaba deterioro cognitivo menor y 3.3% deterioro cognitivo mayor, con dependencia funcional. Mientras que en 2007 la prevalencia de la demencia en México para el área urbana fue de 7.4 y para la región rural 7.3. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad y de la documentación, la demencia puede clasificarse y subclasificarse en gran variedad, aunque no es raro escuchar términos como demencia vascular, que presenta al menos 20% de los casos de demencia. Es causada por una enfermedad o lesión que afecta el suministro de sangre al cerebro y generalmente involucra una serie de accidentes cerebrovasculares. Por otro lado, la demencia frontotemporal es más complicada, basándose principalmente en el comportamiento y no con la pérdida de memoria. Tiene la particularidad de haber una degeneración del lóbulo frontal, que puede extenderse al lóbulo temporal. Para un correcto diagnóstico,
Se debe de contar con diferentes factores a analizar: antecedentes familiares, registro de actividades básicas avanzadas y su deterioro, cambios negativos en cualquier dominio cognitivo, presencia de delirio, entre otras cosas. Las neuroimágenes, tomografías, encefalogramas, estudios de sangre y orina, pruebas víricas y exploraciones físicas pueden resultar necesarias para verificar el origen de la demencia. La demencia no es curable, solo pueden minimizar los síntomas de la enfermedad. Los mejores tratamientos se encuentran en las terapias, en los inhibidores de colinesterasa, la metanina y los inhibidores selectivos de la recapacitación de la serotonina. Los cuidados se van en la capacitación de la familia, en comunicación, actividades de la vida cotidiana, alimentación, vestido, problemas del sueño, deambulación y adaptación del entorno. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja y que las neuronas cerebrales mueran. Durante esta etapa se producen cambios tóxicos en el cerebro, además de acumulaciones anormales de proteína. Parece que el daño inicialmente ocurre en el hipocampo y la corteza entorrinal. La enfermedad de Alzheimer es causada por mutaciones de un solo gen en los cromosomas 21, 14 y 1. Cada una de estas mutaciones hace que se formen proteínas anormales. Las mutaciones en el cromosoma 21 causan la formación de una proteína precursora amiloidea anormal. Una mutación en el cromosoma 14 hace que se forme presenilina 1 anormal. Y una mutación en el cromosoma 1 hace que se forme presenilina 2 anormal. La enfermedad de Huntington es rara y tiene todo el paquete incluido. Una degradación progresiva de células nerviosas del cerebro provoca trastornos de movimiento, de cognición y psiquiátricos. Se caracteriza por movimientos involuntarios anormales, alteraciones del comportamiento y disfunción cognitiva. Se manifiesta entre los 30 y los 50, pero como se indicará más adelante, puede presentarse incluso a los 20. La muerte suele ocurrir de 13 a 15 años después del inicio de los síntomas. Un defecto genético en el cromosoma 4 es el causante. En este, una expansión de tripletes CAG que codifican la síntesis de glutamina se repite de 10 a 28 veces normalmente. Pero en una persona con Huntington se repite de 36 a 120 veces. Cuando un padre con Huntington tiene hijos, el número de repeticiones aumenta, lo que se traduce a un número mayor de repeticiones igual a un mayor porcentaje de que los síntomas aparezcan en una edad temprana. Para entender cómo es causado la enfermedad del Parkinson, lo que vamos a hacer es imaginarnos esto y pensar esto. Las neuronas utilizan un químico cerebral, el cual es llamado dopamina. Este ayuda a controlar el movimiento muscular. Pero bueno, cuando se presenta el mal del Parkinson, las neuronas que producen dopamina se van muriendo lentamente. Sin esta dopamina, las células no controlan el movimiento y no pueden enviar mensajes apropiados a los músculos. Eso lo hace difícil controlarlos y por eso son los movimientos bruscos. Este daño puede empeorar con el tiempo y nadie sabe exactamente por qué las neuronas se desgastan. Si lo queremos ver desde el punto de vista genético, podemos decir que el Parkinson es provocado por un gen que puede ser heredado y que también ha sido mutado con anterioridad. En algunos estudios se han detectado al menos 6 genes que claramente están implicados en esta enfermedad. Aún así, se estima que el Parkinson hereditario representa un porcentaje muy bajo. Los síntomas que nos puede provocar esta enfermedad, la verdad es que son bastante feos y son muy variados. Se pueden clasificar dependiendo de cómo nos afecta. Por ejemplo, algunos de esos problemas pueden ser problemas con el equilibrio y cómo caminamos, los músculos más rígidos, algunos achaques y dolores musculares, presión arterial baja, estreñimiento, sudoración, babeos, etc. En cuanto a los problemas de movimiento, podemos abarcar como de dificultad de movernos, de levantarnos, incluso para seguir caminando, movimientos más lentos, pérdida de algunos movimientos, etc. Hay algunos casos más extremos en donde tendremos incluso dificultad para comer, por lo que seremos dependientes de alguien más. En estos casos podemos tener
síntomas de agitación o temblores bastante fuertes en las extremidades o en partes de la cara.